que pudieron desarrollar esta alteración. A veces desconocemos qué es lo que está causando esas malformaciones y hay que decirlo así. La verdad, desconozco qué fue lo que la causó. Hay que tratarnos de explicar a través del conocimiento que ya ustedes tienen del desarrollo normal, qué pudo fallar, qué estuvo fallando en el desarrollo normal de esa estructura o de ese órgano o de ese paciente en particular. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la historia natural de ese problema? ¿Qué pasa si nosotros no intervenimos con ese paciente? ¿Va a poder caminar? ¿Va a poder hablar? ¿Va a poder valerse por sí mismo? ¿Va a tener una insuficiencia respiratoria y morirá en los pocos meses? Como no tiene una tabicación adecuada del corazón, ¿va a morir por insuficiencia cardíaca? En fin, ustedes tienen que observar cuál sería la historia natural sin nuestra intervención. ¿Sí? Vamos a investigar qué es lo actual, qué hay de nuevo en el tratamiento de sus pacientes. Bueno, pues ya se ha visto que si utilizamos un corazón artificial, el éxito es de tanto. Si utilizamos un trasplante, el éxito es de tanto. No se puede realizar un trasplante porque puede suceder este otro elemento. En fin, nosotros vamos a investigar qué hay actualmente en relación a ese problema que yo estoy teniendo entre mis manos. ¿Sí? A veces puedo conocer la terapéutica y no necesariamente yo sé que la aplique. A lo mejor necesito un trasplante, no lo vamos a hacer en el consultorio. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, la mejor opción para su bebé sería un trasplante. ¿Por qué no va usted al área de cardiología para que platique con el cardiólogo y ver qué tan viable o qué tan factible es que usted pudiera recibir un trasplante? ¿No? Determinar qué es lo que le causó. ¿Sí? No, pues es que estuvo expuesto a radiaciones durante el embarazo. Usted era radiólogo y fue radiado durante mucho tiempo, entonces pues ya no tenga más hijos, porque como usted sigue trabajando de radiólogo, pues va a tener hijos con este defecto. ¿Sí? Y la parte importante, iniciar el asesoramiento genético. El asesoramiento genético es determinar ante el familiar cuáles son las probabilidades de que esto vuelva a suceder, ¿sí? Y dejar que el familiar determine si quiere tener más hijos. Nosotros no le vamos a decir que no tenga hijos, ¿sí? Aunque a veces en el asesoramiento genético nos preguntan, bueno, ¿y entonces debo de tener más hijos o no? Bueno, yo le estoy explicando cuál es la probabilidad de que esto vuelva a pasar. La decisión de tener más hijos o no es totalmente de usted. Es totalmente libre. ¿Pero usted qué haría, doctor? No, pues yo tengo mi propia forma de pensar. Yo no puedo decirle a usted que piense exactamente como yo, ¿no? Porque a lo mejor para mí es un compromiso muy importante tener que educar a un hijo con un defecto. Y a lo mejor otros dicen, no, pues mejor busco otro para reponer el que salió malito, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos tomen su propia decisión, no basados en lo que nosotros haríamos, o que no esperen que como parte del asesoramiento genético nosotros les digamos qué hacer, sino nosotros nada más tenemos que pintarles el panorama de qué probabilidades hay de que vuelva a suceder y que conozcan cuál va a ser la historia con su paciente, que van a tenerlo que llevar a terapias frecuentemente, que va a llevar una dieta muy especial, que va a tener que utilizar muletas, que no va a poder valerse por sí mismo, que no va a poder tener hijitos ese paciente porque no tiene un adecuado desarrollo psicomotor y entonces no es responsable de las decisiones, ¿sí? Todo eso en conjunto se lo vamos a plantear durante el asesoramiento genético. Bien, ¿cómo voy a buscar o cómo voy a saber qué problema es el que tiene nuestro paciente? Nosotros vamos a dividir las patologías de la formación, o sea, cuando tenemos un paciente con alguna malformación, lo vamos a dividir en 4 rubros. Primero, si el tejido que estaba formándose normalmente, de repente empezó a formarse mal y empezaron a salir estructuras que no deberían de salir, ¿sí? A eso le llamaremos realmente malformación, ¿sí?
Puede ser una malformación única o bien ser una malformación de un componente de varias alteraciones o de un síndrome, un complejo sindromático que dé como consecuencia múltiples malformaciones. ¿Sí? Nuestro segundo rubro es, no salieron estructuras nuevas, no aparecieron cosas raras y extrañas, sino que en realidad lo que debería haberse desarrollado normal tuvo algún problema y no logró llevar a cabo ese desarrollo normal. ¿Sí? El siguiente aspecto es la deformación. Quiere decir que yo ya había tenido mi extremidad normal, ¿sí? Se había formado normalmente, pero sobre todo por acciones mecánicas, por ejemplo, una falta de un adecuado líquido amniótico en el útero, puede hacer que mi extremidad se doble anormalmente y en el momento del nacimiento, pues yo tener ese defecto visible por una posición inadecuada de mi mano, porque no había espacio suficiente, y entonces la mano está completa, tiene 5 dedos, tiene su palma, está hecha el antebrazo, pero la alteración es que se deformó, ¿sí? Hubo algún factor, sobre todo les digo, de fuerzas mecánicas, que modifica la estructura, la posición anatómica natural de esa extremidad o de ese segmento. ¿Sí? Puede ser una deformación única o bien una secuencia de defectos que pudieran generarnos esa deformación. ¿Sí? Un tercer rubro va a ser que hay una discontinuidad, ¿sí? Una disrupción. Se formaron mis extremidades normales, pero de repente la membrana amniótica envolvió mis dedos, ¿sí? Y entonces la membrana amniótica se cierra sobre mis dedos y los secciona, los elimina totalmente, ¿sí? Al nacer, pues mis manos no